Muy buenas tardes para todos los que se conectan en este momento con nosotros. Bienvenidos a nuestros martes de bienestar y desarrollo personal. Como siempre, para nosotros es un gusto contar con todos ustedes en este tipo de conferencias que tocan diferentes temas que nos permiten crecer y manejar bastantes situaciones especiales en nuestro club. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Sandra Benaim y hoy la conferencia es El poder de los pensamientos. Antes de darle paso a Sandra, queremos invitarlos, como siempre, a la programación de Campestre Virtual. Mañana miércoles, en nuestras tardes musicales, tendremos a las 4 de la tarde el concierto de música barroca, como ustedes pueden ver en sus pantallas. Esto es mañana miércoles 3 de febrero. Y el jueves 4 de febrero, en nuestro cineforo, tendremos la película Belleza Eterna. Así que todos están invitados para que sigan participando de las actividades de Campestre Virtual. Como les decía, la conferencia de hoy es El poder de los pensamientos y nuestra invitada es Sandra Benaim. Ella es administradora de empresas y especialista en mercadeo, mentora del bienestar personal y facilitadora del aprendizaje. Es maestra de yoga, de movimiento inteligente, meditación y respiración. Nosotros tenemos hoy como objetivo en nuestra conferencia conocer por qué somos responsables de elegir lo que pensamos y aprender a enfocar bien nuestros pensamientos. Esos han sido como los objetivos que hemos sacado en esta oportunidad, pero vamos a resolver también las dudas que ustedes puedan llegar a tener acerca del poder de los pensamientos. La mente está directamente relacionada con la salud, el cuerpo y por supuesto con el estado de ánimo. De ahí la importancia de trabajar este aspecto para que con pequeños cambios en la manera de pensar se logre un estilo de vida diferente, más tranquila y por supuesto más agradable. Por eso nos acompaña Sandra. Sandra, muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestros martes de bienestar y desarrollo personal. Hola Lorena, hola a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias por esta invitación. Confírmame Lorena que me estés escuchando bien, que me estén escuchando bien. Sí, la escuchamos muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces Lorena, bueno, primero les digo, mi nombre es Sandra Benaim, me dedico a compartir vida. Lo que hago es compartir prácticas que podamos llevar a la cotidianidad para generarnos más bienestar en la vida, porque realmente siempre podremos estar mejor. Y bueno, hoy vamos a hablar del poder de los pensamientos, como les decía Lorena, por un lado, identificar por qué somos responsables de elegir lo que pensamos y aprender a enfocar nuestros pensamientos. Entonces, yo les tengo preparadas una presentación, les voy a compartir información al respecto y todas las dudas que vayan teniendo, las preguntas o lo que quieran compartir, lo van escribiendo en el chat o al final pues ya abrimos micros para que podamos compartir. Entonces, bueno, el poder de los pensamientos. Espérense que esto se me trabó. No sé si han escuchado, ¿no? A veces por ahí se dice que la mente es la loca de la casa, ¿no? ¿Quién ha escuchado? Ya ahí no los veo porque tienen sus cámaras cerradas, pero levanten manos para sí mismos. ¿Quién ha escuchado que la mente es la loca de la casa? Yo les voy a compartir hoy desde mi... Eso, Mario. Mario ya levantó la mano y dice, yo he escuchado eso. Bueno, yo les voy a dar mi óptica de los pensamientos y de la mente. Claro que puede haber muchas aproximaciones distintas, les voy a compartir cómo lo veo yo y cómo he experimentado en mi vida el poder enfocar mis pensamientos. La Jimena también levantó la mano. Bueno, entonces lo primero que les quiero contar es que a mi modo de verlo, la mente no es la loca de la casa, ¿sí? Eso es lo que hemos creído porque sí es cierto que tenemos muchos pensamientos. Entonces pensamos y son además al tiempo, pensamos en muchas cosas al mismo tiempo, pero la mente está diseñada para pensar. Entonces todo aquello que hemos creado como especie, como seres humanos, todo eso es gracias a nuestra capacidad de pensar, a nuestra capacidad creativa. Entonces, yo no la veo como la loca de la casa, yo la veo como su función es esa, es poder pensar. Y no quisiéramos dejar de pensar, pero tal vez han escuchado también que dicen, hay que poner la mente en blanco. ¿Quién levanta por ahí la mano y han escuchado que
hay que poner la mente en blanco y a veces decimos, pero no puedo, no soy capaz de poner la mente en blanco, soy pésimo para concentrarme porque no puedo poner la mente en blanco. Entonces la otra noticia que les tengo es que es imposible poner la mente en blanco, ¿sí? La mente está diseñada para pensar. Ponerla en blanco, ahí con lo que están viendo en la pantalla, por ejemplo, bueno, tendrías que pensar en esa pantalla en blanco o podrías pensar en una pared en blanco, pero no estás con tu mente en blanco, estás escogiendo un pensamiento para que tenga tu mente, ¿no? Entonces, la mente es imposible ponerla en blanco. Los que practican meditación que están acá o los que han pensado alguna vez en su vida o han intentado dicen, no lo logro, no puedo meditar porque es imposible y no puedo poner la mente en blanco. Nada, falso. No se puede poner la mente en blanco. ¿Qué es lo que pasa entonces con nuestros pensamientos? Que tenemos esa concepción de que la mente es la loca de la casa y que no los podemos parar. Pues resulta que nosotros tenemos más o menos 60,000, 70,000 pensamientos al día, ¿sí? Y la mayoría de esos son repetidos. Son pensamientos que hemos tenido el día de ayer o que tuvimos hace una semana o que inclusive llevamos años pensando el mismo pensamiento, teniendo el mismo pensamiento. Entonces, ¿qué pasa con la mente? Que cuando no la direccionamos y la dejamos suelta, la mente se va para el futuro o se va para el pasado, ¿sí? Esos pensamientos repetidos aparecen cuando yo no la enfoco y la dejo suelta y entonces mantengo en el futuro o mantengo en el pasado. ¿Por qué? Porque la mente va a pensar en aquello que conoce. O sea, si no la pongo, si no le doy una ocupación y no le digo qué hacer, ¿qué conoce de ella? Las experiencias que ya hemos tenido. Entonces, ¿en dónde van a estar los pensamientos? Pues en esas historias del pasado que ya hemos tenido. Y cuando estamos en el pasado, estamos muy en todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Estamos en debió haber sido de esta forma y no fue, ¿sí? Estamos en normalmente en estados, cuando nos quedamos con esos pensamientos del pasado, estamos muy en estados de tristeza, ¿sí? Porque eso ya hoy no existe. Y cuando no estamos en el pasado y la tenemos suelta, podemos estar en el futuro, como les decía, y cuando estamos en el futuro estamos en, ay, ¿cómo será que va a ser? Y ahora sí que estamos en eso, por ejemplo, con esta pandemia, porque con esta pandemia que tal vez muchos pensaron que se acababa el 2020 y listo, ya, este año es un año para no volver a recordar nunca más en la vida, pues no es cierto, porque amaneció el 1 de enero y estamos igual o inclusive estamos teniendo más dificultades. Entonces, cuando nos ponemos en el futuro de, bueno, ¿hasta cuándo será que vamos a estar así? Les pongo el ejemplo de la pandemia, pero es en general que funciona de esta forma. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Cuándo llegarán las vacunas? ¿Hasta cuándo tengo que usar tapabocas? Y me pongo en eso, me entra una ansiedad, porque la verdad es que no sabemos, ¿sí? Entonces, ninguna de las dos cosas está sucediendo, ni el pasado está sucediendo. Si bien es cierto, el pasado de cada uno de nosotros hace parte de nuestra vida, ¿sí? Y somos lo que somos, pues en parte por ese pasado. El pasado no está aquí hoy, ¿sí? Eso ya no sucedió. De hecho, la presentación que nos hizo Lorena, o las palabras que acabo de decir hace 3 segundos, eso ya hace parte del pasado, no está sucediendo. Y el futuro tampoco, y no sabemos cómo va a suceder ni cuándo va a suceder, y realmente las posibilidades a futuro son muchas. Uno puede pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa lo de más allá? Y pónganse a pensar, ¿cuántas de las cosas que pensamos qué tal que pase tal cosa, qué tal que pase esta otra? Y todo ese abanico que tenemos de opciones de lo que podría pasar, ¿cuántas cosas de esas realmente han pasado? ¿Sí? Entonces, cuando dejamos a la mente suelta, la mente tiene que encontrar una ocupación porque está diseñada para pensar y no está defectuosa. Por eso no es a mi modo de ver, no es la loca de la casa. Tenemos que entenderla. Si entendemos que ella necesita tener un pensamiento, pues podemos escoger si la dejamos suelta en el futuro o en el pasado,
o si la enfocamos en el presente. Y eso es una elección precisamente, y esas son las elecciones que empezamos a tomar en la vida de manera consciente o inconsciente. Lorena decía ahora, bueno, parte de lo que queremos entender es por qué somos responsables de elegir qué pensamos. Pues porque la calidad de nuestra vida en gran medida va a depender de nuestros pensamientos, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en un instante, no porque el pensamiento por sí solo tenga ese poder, sino porque no los creemos, ¿verdad? Pero miren que lo primero que sucede es que hay una elección. Y yo digo que ese es el verdadero libre albedrío, porque las situaciones son, ¿sí? Estamos expuestos a muchas situaciones en la vida. Esta pandemia es una situación que no depende de nosotros y nos llegó. La manera en la que nos relacionemos con la situación es una decisión de cada uno, y ahí entra la elección. Entonces yo elijo, sí, dejo mi mente suelta, que ya sé, y si no lo sabías, ya lo sabes, si la dejas suelta, va a encontrar qué hacer, y por eso empieza uno, este me miró feo, entonces si este me miró feo, yo después, y empieza uno con su mente, ¿no? La próxima vez yo tal vez no la vaya a tratar a esa persona de la mejor manera, o si decido enfocarlo, y ahí estoy escogiendo. Esa es la primera elección que hacemos, mantener la mente enfocada en el presente. Y yo digo que pues ser responsables es, pues esta es la habilidad de responder por aquello que hacemos, por aquello que dejamos de hacer, ¿sí? Somos capaces de responder por las consecuencias que eso nos trae. Entonces, una vez que uno ya sabe que la mente no, vean, la mente de ninguno de nosotros está defectuosa, ninguno. Todas las mentes están diseñadas para pensar, pero no hemos tenido probablemente la claridad de decirle qué pensar, y entonces es como que nosotros estamos a merced de esa mente, que además piensa para acá, piensa para allá, los 60.000 pensamientos que les decía que son repetidos, muchos pensamientos al mismo tiempo, entonces como que estamos a merced de ella. La diferencia está en que si yo me hago cargo, la mente va a estar a merced mía, y yo le voy a decir a dónde quiero poner ese pensamiento, qué pensamiento quiero tener. Entonces, miren que si no es no pensar, porque si yo les digo, no piensen en un elefante, perdieron todos, se los puedo asegurar, porque ya pensaron todos en un elefante. Entonces, a veces hacemos mucho esfuerzo, ¿sí? Y luchamos contra los pensamientos e intentamos no pensar, y realmente lo que estamos haciendo es reforzando ese pensamiento que no queremos tener. Lo que hay que hacer es escoger más bien el pensamiento. Entonces, el pensamiento no es el problema, ¿sí? En sí mismo no es el problema. El problema es la elección que nosotros con esa conciencia hacemos de qué pensamiento queremos tener. Y el pensamiento en sí, los pensamientos tienen un poder, sí. Y todo empieza, ya lo vamos a ver, por una creación mental, sí. Pero el pensamiento por sí mismo, a mi modo de ver, no tiene ese poder. El poder lo tiene cuando nos aferramos a ese pensamiento, cuando lo conservamos y cuando lo actuamos, cuando nos comportamos conforme a ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, si yo digo, y lo han escuchado muchas veces, hoy no les voy a contar con toda seguridad nada nuevo, yo no puedo hacer esto, yo no soy bueno para hacer esto. ¿Lo has intentado alguna vez? Y la verdad es que muchas veces no lo intentamos por muchas razones, entre que podemos tener miedo a la vergüenza, al fracaso y demás, pero si yo me aferro a que no puedo y que no soy capaz de hacer algo, pues adivina qué, no lo vas a hacer. Si no lo haces, estás actuando conforme a eso, y entonces pues realmente el problema no es que lo hayas pensado, el problema es que estés escogiendo el comportamiento que te lleva a actuar ese pensamiento. Y nos aferramos a esos pensamientos, nos aferramos a nuestras formas de ser y a nuestros pensamientos y a nuestras maneras en las que hemos hecho toda la vida algo, ¿sí? Entonces, el pensamiento en sí no es el problema es que decidimos de manera consciente o inconsciente aferrarnos
a ellos. Entonces ahí sigue el tema de, bueno, porque somos responsables de elegir qué pensamos, porque va a determinar la calidad de nuestra vida. Y yo considero que no es suficiente pensar positivo, porque también hay muchas corrientes hoy en día en donde te dicen, sí, piensa bonito, no deberías pensar esto, no deberías hacer lo otro. Yo no creo mucho en los no deberías o sí deberías, yo creo mucho en ir adentro a explorarte a ti mismo y a ti misma en tu cotidianidad para que puedas saber qué te hace bien y qué no te hace bien. Claramente lo que te hace bien le hace bien al mundo, no es lo que es familiar, ¿no? Lo que te hace bien le hace bien al mundo. Y si somos capaces de reconocer lo que nos hace bien, vamos a poder escoger mejor. Pero solo sentarse uno a pensar bonito no te va a cambiar absolutamente nada en la vida. Tienes que tener ese pensamiento y después ir a actuar. Lo que te quiero decir es que básicamente el conocimiento y el pensamiento sin acción no te va a generar ninguna transformación como yo lo veo y en la experiencia que yo he tenido. Miren, yo hago, entre las diferentes cosas que comparto y que hago acompañamientos a las personas en los procesos que sea que necesite trabajar cada uno y todos siempre tenemos algo que necesitamos trabajar. Y en estos días me decía una persona a la que le estoy haciendo acompañamiento, me decía, pero bueno, pero es que yo sí sé que no debo hacer esto, sé que no debo sentir esta rabia, sé que tengo que soltar ese pensamiento y me siento y pienso y pienso y pienso y pienso. Tal vez ya has pensado mucho, ¿sí? Ok, ya tuviste esa intención, ya tuviste esa idea, empieza a generar acciones que te permitan enseñarle a tu cuerpo cómo ese pensar distinto lo vuelves fiel, ¿sí? Y de ahí empiezas a reforzar ese cambio en tus pensamientos para que ya empiece a darse de una manera más natural. Pero sentarse solamente a pensar positivo no es suficiente. Necesitamos después de eso empezar a tomar acciones. Y entonces, ¿qué pasa con todos estos pensamientos y con el tema de que si nos aferramos a ellos y los conservamos? Que detrás de eso siempre hay historias, ¿no? Y hay historias que me cuento, hay historias y no salgo de la historia. Entonces, bueno, en esto, y les voy a poner ejemplos, en esto de las historias, una persona a la que está haciendo acompañamiento también me decía, bueno, no, invitaron a su hijo a la cuñada, la hermana del esposo, a un paseo, pero le escribió directamente al hermano y no a esta persona. Entonces empezó con una historia que se quiso contar de, bueno, es como que si mi hijo no tuviera mamá, es como que entonces yo estoy pintada, y mira que tú puedes elegir pensar eso, sí, pero puedes elegir pensar, bueno, es que pues igual mi esposo es su hermano y bien pueda preguntarle a él o preguntarme a mí, no pasa nada. Y ya después cuando le compartieron el chat, pues vio que decía, ustedes le dejan ir. Y eso cambió toda la película. Pero lo que te quiero decir es que no necesariamente tienes que tener la certeza de lo que hay en esa situación. Tú puedes escoger siempre la historia que te cuentas. Y eso incluye cambiar la historia que te cuentas de los sucesos del pasado. ¿Sí? Porque vuelvo y te digo, tu pasado hace parte de ti, sí. Y no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay personas que han tenido dificultades grandes en la vida, sí, pero eso hace parte de tu pasado. Tú siempre podrás relacionarte con ese pasado de una manera muy distinta. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo tenía 6 años, mis papás se separaron y yo vi a mi papá 8 años en la vida, ya falleció el año pasado, ¿sí? Y yo pude haber escogido pensar, no, pues pobrecita yo, todo lo que me pasa pues es porque crecí sin papá y pues la vida no es justa y quedarme en eso, ¿sí? Pero yo escogí pensar distinto. Yo escogí pensar que cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y que seguramente él no tenía los recursos emocionales, no hablo de materiales, cognitivos, para poder hacerse cargo. Y yo cuando lo vi alguna vez en la vida, lo sentí más indefenso que cualquier cosa. Entonces, mira que tú escoges cómo te determinan las situaciones en la vida
y tú escoges qué historia, perdón, te quieres contar con esa situación. Entonces, estas historias que nos contamos, te decía yo que todo empieza por un pensamiento, ¿sí? Todo pasa, es una creación mental, ¿sí? Pero esa creación mental después pasa por un proceso, por así decirle, de formación, esa parte en donde le inyectamos la emocionalidad, la química, ¿sí? Y eso después lo llevamos a una acción, se vuelve un sentimiento, lo volvemos una corporalidad. Y esa historia que me cuento me ayuda o no a vivir mejor. Y yo siempre podré contarme una historia diferente y podré salir de la historia, ¿sí? Y ahí entra esta responsabilidad que tenemos. Yo digo que todo es válido. Si quieres seguir contándote las historias que ya te das cuenta que no te hacen bien, y por eso voy a lo que te decía ahora de sentirte, aprender a sentirte, porque me parece a mí, bueno, y es lo que me ha pasado a mí con las personas a las que le hago acompañamiento y en mis clases en general, no nos enseñaron a sentirnos, ¿sí? Estamos en una sociedad muy conceptual, muy cognitiva, y cuando uno empieza a aprender a sentirse, es capaz de darse cuenta qué le está haciendo bien y qué no, por más familiar que sea, porque claro, si yo tengo el mismo pensamiento repetido desde hace tanto tiempo, ¿no? Eso ya es familiar, pero no necesariamente me está haciendo bien, porque entonces mantengo con taquicardia, con la ansiedad o mantengo con una tristeza. Y bueno, cuando soy capaz de darme cuenta que esa es una opción de vida, sí, y ojo que es válida, porque lo que cada uno escojamos es válido, ojo que es válida, pero si yo me doy cuenta que ya no lo quiero para mí y que yo quiero vivir con más tranquilidad, por decir algo, bueno, me puedo empezar a contar una historia distinta y puedo salir de la historia. Ahora, eso no es nada que vaya a hacer alguien por cada uno de nosotros. Eso nos toca asumirlo con la responsabilidad y tomar las riendas realmente pues, de nuestra situación. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay una facultad de la mente que es, yo digo que fácilmente, entre comillas, pero que la podemos entrenar, y esa es la atención. Y la atención para mí es como una joya preciosa, ¿no? Es una joya preciosa que decidimos regalarla o renunciar a ella por temporadas, por momentos, o decidimos valorarla como esa joya preciosa. Entonces, todo lo que está alrededor nuestro, como yo lo veo, nos quiere robar la atención, ¿no? Mercadeo, con el permiso de todos los que trabajan en marketing, incluyendo a mi esposo, pero bueno, ya está acostumbrado a que diga esto, el mercadeo que quiere llamar nuestra atención, las redes sociales que quieren llamar nuestra atención, y todo el tiempo estamos regalando esa atención. Y tal vez lo has escuchado, que en donde pones tu atención, pones tu energía. Donde tú pones tu foco, hacia allá se va a disponer todo tu organismo. Entonces, mira que esa atención la puedes dispersar y puedes, sí, hay cosas de diversión y demás, pero bueno, hablamos del tema de los pensamientos de que si me miro feo y entonces si me miro feo, yo después, o esa persona no me quiere, entonces seguramente la próxima vez que lo vea, pues yo no lo voy no me voy a relacionar con tanta cordialidad y entro en una espiral que ni siquiera tiene sentido. Entonces, esta atención nosotros la podemos entrenar, podemos tomar las riendas de nuestra mente y entrenarla. Yo te quiero hacer dos ejercicios sencillos como para tratar de ilustrar un poco esto. Entonces, ahí donde estás, cierra los ojos un instante y vas a imaginar un muñeco de pelos azul, muy peludo, y sus pelos son azules. Y ese muñeco es muy frondoso y mira el tono del azul de su pelaje. Y mira si es un azul cielo, si es un azul turquí, si es un azul rey, mira qué tono de azul es.
Y ahora observa qué tipo de pelo tiene. Si es pelo de alambre, si es rizado, si es liso, qué tipo de pelo tiene. Y este muñeco tiene 2 ojos, la nariz, la boca, tiene sus brazos y sus manos y tiene las piernas y sus pies. Y entonces, mírale los ojos. ¿De qué color son los ojos? ¿Son azules, negros, cafés? ¿De qué color son los ojos? Y ahora mira, ¿qué está haciendo tu muñeco? ¿Está brincando, bailando, carcajeándose, rascándose la panza? ¿Qué está haciendo? Y ahora abre los ojos y por el chat, porque estamos acá sin micro, por el chat, ¿quién me quiere contar de qué color era, qué tono de azul era? Alguien que nos cuente de qué tono era el azul de los pelos. Adriana dice, ok, Adriana, hablo más duro, verifícame, no había visto tu mensaje, verifícame que ya me estés escuchando mejor. ¿De qué color era el azul? ¿O quién quiere compartir el tipo de pelo que tenía o de qué color eran los ojos? Acá me dicen azul rey, excelente. ¿Quién más? Azul rey y ojitos amarillos. Perfecto. Azul rey, pelo rizado. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Quién nos cuenta más? ¿Qué estaba haciendo? Pelo rizado, ojos azules. Ok. Y que mirándome con amor. Ok. Sentado con la pierna cruzada. Perfecto. Ok, ahora les pregunto. Ese muñeco, ¿qué tan fácil fue verlo? Acaba de decir que estaba con la pierna cruzada mirándome. Perfecto. ¿Qué tan fácil? Fue fácil, dice Claudia. ¿Qué tan fácil fue? ¿Quién más nos dice? Fue fácil verlo y todo lo que estaba haciendo y sus colores, facilísimo, me dicen por acá. Ok. Y entonces la otra pregunta es, ¿y ese muñeco existe? ¿Quién me contesta? ¿Ese muñeco existe? No, ese muñeco no existe. Ese muñeco, acá me dicen no, ok. Efectivamente, ese muñeco no existe. Ese muñeco, fácil imaginarlo, dice Galaxy, que no sé quién es. Ok, fácil imaginarlo. ¿Y ese muñeco existe, Galaxy? Lisette y Claudia. Y entonces, no existe. Pero lo creamos en nuestra mente. ¿Cuánto tiempo tomó crearlo? Existe en mi cabeza. La mente se enfocó en eso y sacó todos los otros pensamientos. Ahí dice Claudia. Y así es. Entonces mira cómo tú decides en dónde poner tu mente. Y cuando nos creamos esas historias fantásticas del pasado, del futuro, nos quedamos en una espiral de esos pensamientos, ¿no? En pensamientos que puede que ya no nos estén haciendo bien. Y nos contamos unas historias fantásticas que parecen de libreto de cine, ¿sí? O de telenovela. Ahora, eso es una posibilidad, pero cuando sabes que tu mente no es la loca de la casa y que simplemente enfocándola cambias su atención, ¿sí? Y la llevas a donde tú quieres, entonces puedes empezar a practicarlo para hacerlo. Ahora te voy a proponer otro ejercicio. Cierra ahí donde estás los ojos nuevamente. Y con tus ojos cerrados, sin cambiar nada, lleva la atención a tu mano derecha. Y siente tu mano derecha. Siente la temperatura en tu mano derecha. Siente qué tan largos, estirados o no, están los dedos de tu mano derecha. Siente qué tan tensa o relajada está tu mano derecha. Y siente la textura de lo que está tocando. Puede ser la ropa, puede ser una superficie. Siente la textura. Ahora abre los ojos y cuéntenme dónde estaba la mente.
¿Dónde tenían la mente? ¿Quién me cuenta acá de los nuevos participantes? Olisette, Claudia, Galaxy, Adriana, Lorena. La atención estaba en la mano, ¿sí? ¿Alguien no tenía su atención en la mano? Escriban ahí si alguien no tenía su atención en la mano. Entonces, mientras escriben, miren que con qué facilidad creaste una historia fantástica o enfocaste tu atención en la mano, que tu mano es real, y a mí el cuerpo como recurso para entrenar la atención me encanta, porque el cuerpo lo tenemos disponible 24/7, ¿sí? Y es gratis, pues está con nosotros todo el tiempo. Entonces, cuando estamos en esa maraña de pensamientos y enredados en esos pensamientos, siempre podemos salir de ahí, parar la mente y enfocarla, llevar su atención a otro lado. Que yo te propongo sea tu respiración, sea tu cuerpo, para que puedas salir de esas historias fantásticas, y ya te lo acabas de demostrar. ¿Cómo, con qué facilidad? Tu mente no está loca por haber creado el muñeco azul, ¿sí? Y no está loca por haber llevado la atención a la mano. Simplemente eso fue lo que tú, a donde tú la llevaste para que tomara acción. Fue en donde tú la ocupaste, ¿sí? Entonces, yo digo que lo primero que hay que hacer es no luchar, es dejar de luchar, porque de alguna manera, parece que esto no funciona, porque de alguna manera nos han enseñado, y todos, creería yo que todos los que estamos acá hemos tenido más o menos la misma educación, en donde nos enseñaron que teníamos que hacer primero, pues, ir al colegio, universidad, trabajo, casarnos, tener hijos, demás, ¿no? Y que la vida era un esfuerzo, de alguna manera, y que teníamos que luchar para poder llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Y ese luchar lo tenemos impreso en nosotros en muchas cosas, e inclusive cuando queremos empezar a manejar nuestros pensamientos, luchamos contra ellos, ¿no? Y en mi experiencia, la verdad es que ahí donde pones la lucha y pones el esfuerzo, eso lo alimentas. Como te dije hace un instante, no pienses en un elefante y ya pensaste en el elefante. Entonces empieza uno, pero ¿por qué piensas en el elefante? ¿Por qué piensas en el elefante? No, no luches con tu pensamiento. Los pensamientos de alguna manera son como cachorritos, como perritos cachorritos que estás entrenando, ¿no? Y ellos tocan a tu puerta, pero tú les abres, simplemente los abres, les dejas entrar y los premias dándole tareas y recompensándolos por haber hecho esa nueva tarea. Y tú no les peleas, simplemente lo reconoces, sabes lo que hay ahí, reenfocas ese pensamiento, ¿sí? Le das una nueva tarea y tu pantalla donde sucede todo eso sigue siendo una pantalla y no es una película. Me explico. Tú creaste ese muñeco y esa atención en tu mano en esa pantalla. En esa pantalla alberga lo que sea que tú quieras, pero esa pantalla no te define porque tú no eres la película que creó ese muñeco o la película que crea cualquier otra situación, ni eres la película que creó la mano, ¿no? Y que llevó tu atención ahí. Simplemente todo sucede en esa pantalla. Pero la pregunta es, si yo me sigo contando historias que ya sé que no me hacen bien, ¿cómo sé que no me hacen bien? Si yo estoy alterada, si yo mantengo tensa, si mantengo con rabia o mantengo triste, o si estoy apretada en alguna parte de mi cuerpo o mi respiración está muy corta y acelerada, nada de eso te está haciendo bien. Tu cuerpo te está mostrando que hay algo que no nos está funcionando bien, ¿no? Entonces, si yo ya veo que no me está funcionando esa historia, pues yo pongo en mi pantalla una imagen distinta y me cuento una película diferente. Es como el cielo, ¿sí? El cielo es el cielo y no deja de ser el cielo, y a veces
sale el sol, a veces tenemos nubes, a veces hay tormenta, ¿sí? Pero el cielo sigue siendo el cielo. Entonces, tu mente es tu mente y tú decides qué pones y con qué llenas ese espacio de tu mente. Entonces, no luchar es importante porque de verdad nos hemos dado, siento yo, y vuelvo y te digo, creo que hemos recibido todos más o menos la misma educación, nos hemos dado muy duro y creemos que todo es a través de la pelea. Y no puede ser que otra vez yo esté pensando esto. Y no puede ser que yo, ¿sí? Más bien, yo propongo es enfocar esa atención en observar, ¿sí? Y poder reconocer, porque es que lo primero que nos pasa es que ni siquiera somos conscientes de lo que estamos pensando. Ni siquiera somos conscientes de que este pensamiento de hoy es el mismo que llevo teniendo durante 6 años o 10 años o 6 meses. Entonces, lo primero que necesitamos es observarlo y no luchar contra ese pensamiento, simplemente reconocerlo, ver qué me está produciendo y con esa responsabilidad de hacerme cargo de mí misma y de mí mismo, elegir qué pensamiento quiero tener entonces ahora. Cambiar mi foco de atención, llevar esa atención a otro lugar. Entonces, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, porque como te decía ahora, el conocimiento sin acción no genera transformación. Entonces yo te voy a proponer que hagas un ejercicio en este momento, pero que igual me gustaría mucho que lo puedas practicar, no sé, tal vez durante una semana o más, para que te puedas rastrear en esa observación de darte cuenta que estás pensando. Esta pareciera la mente, ¿cierto? 1000 cables ahí que todos van de un lado para el otro y todos enredados. Bueno, queremos desenredarlo, queremos enfocarla y queremos aprender a hacer eso, ¿no? Entonces te propongo este ejercicio para que lo hagas en este instante. Cierra los ojos un instante y observa qué pensamiento tienes. No lo juzgues, solo date cuenta qué pensamiento tienes. Ahora pregúntate, ¿ese pensamiento es repetido? ¿Es un pensamiento que ya sabes que has tenido antes? Ayer, hace 2 horas, hace 5 meses, hace un año. ¿Es repetido este pensamiento? ¿Es 100% cierto este pensamiento? O sea, no hay duda alguna de que es 100% cierto, o hay alguna posibilidad de alguna evidencia que te indique que tal vez no sea cierto. Por ejemplo, si yo digo que no puedo hacer algo y nunca lo he intentado, ¿es realmente cierto que yo no pueda? ¿O hay una posibilidad de que simplemente no sepa porque nunca lo he intentado? Entonces, respóndete, ¿es 100% cierto este pensamiento? ¿Cuál será tu próximo pensamiento? ¿Qué pensamiento sigue después de este primero que tuviste? Y en ese ejemplo de si nunca lo he intentado, no, es que me da susto fracasar, no, es que qué tal porque además en toda mi familia todos son súper exitosos y yo no tanto. ¿Cuál será mi próximo pensamiento? Y ahora pregúntate, ¿quién está pensando eso? ¿Realmente eres tú? ¿O es esa mente suelta la que está pensando eso? Entonces, y ahora abre los ojos. Si alguien quiere compartir algo, bueno, ahora que hablamos micros, de qué te diste cuenta con este ejercicio sencillo. ¿Qué te diste cuenta de, no sé, que encontraste una evidencia, que ese pensamiento ya lo reconociste alguna otra vez en tu vida? ¿Qué pudiste notar al hacer el ejercicio? O no lo compartas acá, pero contéstatelo a ti misma, a ti mismo. ¿Qué notaste con ese ejercicio? Entonces yo te propongo que este ejercicio lo hagas por lo menos durante una semana, que pongas 2 alarmas en tu celular. Yo digo que la tecnología está para usarla a nuestro favor y bueno, ahí la tenemos para meternos a WhatsApp, a Facebook y todo lo demás, pero las alarmas, como cuando estamos en ese piloto automático,
es difícil salir de esa espiral de los pensamientos porque estamos simplemente en una inercia y como que nunca podemos parar. Y algún día, bueno, después te hablaré en otra charla de eso, de cómo funciona el cerebro y por qué es que siempre estamos repitiendo lo mismo, simplemente lo que hemos memorizado. Entonces ahora lo que queremos es reconocer para poder enfocar el pensamiento de manera distinta, pero primero lo tienes que poder ver, sin pelearle, sin lucharlo. Entonces yo me encantaría que hicieras este ejercicio durante una semana, pones la alarma en la media mañana, en la media tarde, y cuando suene, sin importar qué estés haciendo, y el ejercicio te va a tomar, no sé, 30 segundos, sin importar lo que estés haciendo, te haces estas preguntas. Y toma nota, puede ser inclusive en tu celular, toma nota para que te empieces a dar cuenta qué es lo que va siendo familiar en tu manera de pensar. Y de ahí puedas empezar a gestionarlo trayendo un pensamiento distinto. El tema, por ejemplo, de si es 100% cierto, es importante porque el cerebro necesita una evidencia, ¿no? Entonces, cuando ya cabe una duda de que, caramba, es que no es 100% cierto que a esta persona yo le caiga mal, porque pues la verdad ni siquiera sé, puede que alguien te lo haya dicho, pero ni siquiera sé. Entonces, no es 100% cierto que eso sea así. Entonces, ¿para qué lo sigo pensando? Más bien, escojo otro pensamiento, ¿sí? Y cambio mi atención a otro lado. Entonces, además de este ejercicio, sería interesante que lo complementaras, puede ser en esa misma semana o en la semana siguiente, en hacer ejercicios de poner la alarma y llevar la atención, sin importar qué estés haciendo, llevar la atención a tu respiración o alguna parte del cuerpo, o inclusive cuando sientas que el pensamiento te está abrumando y que hay muchos pensamientos rondándote, que tu mente está como la loca de la casa, pararlo y llevar tu atención a tu respiración, a alguna parte de tu cuerpo, hacer un movimiento suave, lento. Aprovecho, ¿no? Tengo en mi página web, tengo muchos recursos que puedes usar, hay de 1 hora, pero hay de 5 minutos, de 8 minutos, para que puedas usar para hacer este tipo de prácticas, porque se trata de aprender. Como decía Lorena al principio, y el aprendizaje se da cuando tenemos la experiencia, ¿sí? Entonces, lo primero, no podemos solamente sentarnos a pensar bonito, tenemos que tener una nueva experiencia y luego tenemos que repetirla para poder generar esta nueva memoria. Y así es como funciona nuestro cerebro y así es como hemos aprendido todo en la vida de manera consciente o inconsciente. Ahora, para aprender a enfocar nuestros pensamientos, pues tenemos que incorporar en nuestra cotidianidad, pues no tenemos, el que le suene, el que sienta que estaría bien para su vida, pues enfocar el pensamiento, aprender a hacerlo y repetirlo para que se empiece a volver bien, para que ya podamos salir de esos patrones mentales que hemos cultivado y que, ojo, no están mal, no estamos defectuosos tampoco por eso, ¿no? Simplemente hemos repetido cosas en nuestra vida que tal vez hoy en día podemos reconocer que no nos hace tan bien y tenemos patrones mentales, emocionales, corporales y todos ellos hacen que vivamos de la manera en que cada uno vivimos. Entonces, bueno, hoy hablando del pensamiento, pues vas a soltar ese patrón mental porque ese patrón no es lo que eres tú, es lo que tú has practicado. En estas mentorías que les digo, tengo una persona que de familia, todos en la familia, pues son como llenos de rabia, o sea, son furiosos, ¿sí? Entonces está como esa genética que me viene a mí porque todos somos furiosos. Realmente no, la genética no te define tampoco, ¿no? Y lo primero es darte cuenta que tú no estás definido por ese patrón y si bien has practicado esa manera de ser y que frente a una situación sencilla tú empieces a contarte una historia fantástica para poder alimentar esa rabia, sí, lo has practicado, pero no quiere decir que a partir de ahora tienes que seguir haciendo lo mismo, puedes hacerlo diferente. Si ya te das cuenta, tú paras, cambias tu foco de atención y redefines qué vas a hacer. No digo que sea fácil, no es tan simple, eso es un chasquido y ya sucede, no, pero practicando podemos transformar absolutamente todo en nuestra vida y en este caso los pensamientos. Y
calidad de nuestros pensamientos, cuando los actuamos, cuando nos los creemos y los volvemos piel, definen nuestra vida porque todo pasa por una creación mental. Entonces, somos responsables de lo que elegimos pensar, somos responsables de el comportamiento que elegimos frente a ese pensamiento y somos responsables de transformarlo y de redireccionarlo para nuestro propio bienestar. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Estamos sobre el tiempo, eso era lo que les quería compartir sobre el tiempo de la charla. Les quería compartir mi visión de los pensamientos, la manera en la que yo he cambiado mi forma de pensar, porque yo era muy también blanco o negro y no había matices en la mitad, y he descubierto que realmente hay matices, hay maneras de vivir mucho más liviano y más liberada, y que es una cuestión de practicar y de entrenarnos. La atención se entrena. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, pero abrimos micrófonos, quien quiera compartir algo, quien quiera hacer preguntas. Acá tenemos 15 minutos más para poder compartir, quienes quieran. Sandra, muchísimas gracias. Muy interesante el tema y hemos aprendido un poco acerca de cómo empezar a manejar ya todos estos pensamientos. Muy apropiados los ejercicios. Muchísimas gracias. Por aquí nos habían llegado algunas preguntas. Claro. Entonces vamos a irlas realizando mientras se animan a dejarnos algunas otras. Dale, Si se está mal anímicamente y en el tema de los pensamientos, el sistema inmunológico puede verse más afectado y llegar a tener enfermedades por el tema emocional y de los pensamientos. Sí, totalmente. Porque, ¿qué sucede? Además es que este cuerpo que tenemos es una maravilla, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, bueno, primero el cerebro está diseñado para que estemos con vida y no para que estemos bien. Entonces, si hemos practicado algo durante toda la vida que no nos está haciendo tan bien, pero que nos ha mantenido con vida, pues el cerebro va a tratar de hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en ese modo, porque el cerebro tiene dos modos, y el sistema nervioso tiene dos modos, un modo de supervivencia y un modo de creación. Cuando estamos en este modo de supervivencia, en donde estamos en esos pensamientos alterados, en esa espiral de pensamientos, en esas emociones que salen más, porque ojo que no está, otro día hablaremos de las emociones, a mi modo de ver no está mal sentir ninguna de las emociones, simplemente es poder escoger también con responsabilidad qué comportamiento queremos frente a esa emoción. Pero cuando estamos ahí, en esa alteración de pensamientos y de emociones, lo que pasa es que el cerebro empieza a volverse egoísta, por así decirlo, y empieza como a compartimentarse. Entonces ya no funciona de manera coherente y alineada. De repente, para que todo esto funcione, porque el sistema autónomo funciona independientemente de nosotros. Nosotros respiramos, nuestro corazón late y nosotros ni siquiera sabemos eso cómo sucede. Pero cuando tenemos esa alteración por nuestros pensamientos y nuestras emociones, le estamos mandando información encontrada. Entonces, como él tiene que estar en ese modo de supervivencia y la información no le llega bien, por ejemplo, de repente, no sé, los jugos gástricos, entonces se manda una orden, pero llega otra contraria que dice, pero yo ya no sé cómo hacer esto. Entonces empiezan a tener afectaciones del colon. Pero entonces todo empieza como que a cortarse la comunicación, por así decirlo. Y el sistema inmunológico pues se deprime. Por eso también frente a esta situación de la pandemia, igual yo pongo el ejemplo porque lo estamos viviendo todos, si bien es difícil lo que estamos viviendo y cada uno en nuestras casas tenemos unas situaciones más o menos complejas, pero cada uno tiene la complejidad, así que ni siquiera es de compararlo. Si nos alteramos más y no buscamos espacios que nos permitan equilibrar ese sistema nervioso, pues vamos a terminar afectando más el sistema inmunológico y pues peor. ¿Sí? Muchas gracias. Aclara, pregúntale Lore a la persona que escribió que sí. Ok, ya escribo. Y por acá tenemos otra y es, ¿por qué es tan efectiva la programación neurolingüística? Porque estás yendo, yo no trabajo con la programación neurolingüística, pero te contesto la pregunta. La manera en que nosotros, y les decía ahora, nosotros tenemos una experiencia y acuérdense, por ejemplo, de cuando estábamos en el colegio. Lo que pasa es que cuando vamos creciendo, creemos que es que ya no podemos generar ningún aprendizaje nuevo. Pero cuando estamos en el colegio, estamos teniendo todo el tiempo nuevas experiencias
y estamos repitiendo para generar una memoria y de esta manera un aprendizaje. Entonces, cuando tú, lo que hace el cerebro, lo que hay en el cerebro son puras conexiones neuronales. Todo eso que tú vas repitiendo, que son los patrones, por ejemplo, en el caso de pensamientos, todo eso que vas repitiendo, cuando se necesita tomar una acción, el sistema nervioso va a ir a eso que tiene guardado. Es como si tuviera cajoncitos, hagan de cuenta como cajoncitos que saben a dónde tienen que ir a buscar para tomar la acción. Entonces, cuando tú te reprogramas, que hay muchas maneras de reprogramarse, pero se trata de eso, se trata de cortar, por así decir, memorias y soltar conexiones neuronales y crear unas nuevas. Entonces, ¿por qué es tan poderosa? Porque es que estás trabajando en el centro de comando. El centro de comando es el cerebro. Estás creando algo nuevo y lo fantástico que tiene el cerebro es que realmente, anteriormente, y no hace mucho, no sé, hace unos 40 años tal vez, se creía que el cerebro que cada parte del cerebro tenía una función específica y que si se dejaba de existir esa función, pues ya no había quien la hiciera. Hoy se sabe que el cerebro es como de plastilina. Entonces, la neuroplasticidad, que es ese poder soltar conexiones, soltar patrones, ir más allá de ese marco de referencia que es lo que hemos aprendido, lo que hemos practicado, por así decirlo, soltarlo y cortarlo a través de nuevas experiencias y más repeticiones para volver a grabar y crear una conexión nueva. Entonces es poderosísimo porque trabaja en el centro de comando. ¿Sí? Pregunta ahí también si responde la inquietud que tenía Lorena. Sí, sí responde. Okay. Por aquí un tema y es, el estrés está catalogado como la enfermedad del siglo. Hoy en día vemos todo relacionado al estrés. ¿Lo podemos trabajar desde el pensamiento? Sí, a ver, toda acción tiene 4 componentes: el pensamiento, la emoción, la sensación y el movimiento. Desde mi modo de ver todo, ¿no? Ojo con eso, que pueden encontrar otras ópticas distintas, porque lo bonito de esto es que hay 1000 maneras de aproximarse. Entonces, desde mi modo de ver, toda acción tiene 4 componentes: pensamiento, emoción, sensación y movimiento. Desde cualquiera de ellas puedes transformar las otras 3, ¿sí? Entonces, desde el pensamiento puedes transformar las emociones, la corporalidad y demás. Desde el movimiento también lo puedes hacer. ¿Qué pasa? O la dificultad que yo lo veo al hacerlo desde el pensamiento mismo. Que, como vieron, pues en un instante creamos un muñeco fantástico. Y la mente, pues no sabe qué es real y qué no. ¿Sí? Entonces nos puede jugar muchas pasadas. Hacerlo, por ejemplo, desde las emociones, pues a veces ni siquiera tenemos tan claro qué sentimos, si es que es una tristeza o es una rabia, o sea, como que no tenemos tan claro. El movimiento para muchos puede ser más práctico y más concreto y tiene el mismo efecto, como una vía de acceso a la conciencia y a soltar el estrés, porque el estrés que requiere parar y hacerlo diferente. Parar, refrigerar el sistema nervioso, precisamente ese mismo del que hablábamos que tiene las 2 caras, dejar de hacerlo de la misma manera reactiva, que es de supervivencia, porque el estrés no es otra cosa que la percepción que tenemos de la realidad y el estrés. Otro día hablamos del estrés, porque el estrés tampoco es catalogado como la enfermedad del siglo, sí, pero el estrés no es malo. El problema, como acá con los pensamientos es que decimos pensar, pues el problema del estrés es cómo decidimos ver las situaciones y si estamos incorporando prácticas para poder equilibrar el sistema autónomo, el sistema nervioso. Si no, vamos a estar en alteración. El cuerpo necesita el estrés, pero por periodos cortos. Luego tiene que haber una restauración. ¿Sí? Pero para responder desde el pensamiento, sí se puede hacer. También puedes trabajar el problemas de estrés. Cuando tengamos algún pensamiento no muy positivo o que no va enrutado, que era lo que decía en un inicio, y es que tenemos ese pensamiento reiterativo que no es bueno, inmediatamente, ¿qué hacer? ¿Cuál sería ese ejercicio a trabajar para eliminar ese pensamiento? Bueno, lo primero, pues uno puede ser el que les puse ahora, que después se los compartes, Lorena, para que tengan ahí todos, porque es este pensamiento. Ponme un ejemplo, haz un ejemplo de un pensamiento repetitivo. Lorena. No sé, que no se puede aprender algo, un ejemplo. Ok, entonces,
te das cuenta que yo no soy buena, yo no puedo aprender ya nada más, loro viejo no aprende a hablar y yo ya no puedo hacer nada más porque yo ya estoy muy viejo para hacer eso, ¿sí o no? Entonces, he repetido sí, ya acabas de decirme sí, lo tengo a cada rato. Ahora, ¿es 100% cierto ese pensamiento? Busca una evidencia de que no lo sea. ¿Has aprendido algo nuevo? Por ejemplo, ninguno nos habíamos montado en la virtualidad para talleres y para... Si bien ya estaba internet con tantas cosas fantásticas, ¿no? A todos nos tocó aprender de repente ahora a tener talleres, conferencias, todo virtual, ¿sí? Es cierto que yo no puedo aprender algo nuevo. Dejen que Lorena se concentre, que sí, me pone cuidado. Entonces ahí tú te respondes, no, mira que acabo de aprender a hacer esto, acabo de aprender a hacer, no sé, huevos y nunca había hecho huevos en mi vida, ¿sí? Acabo de aprender a amarrarme los zapatos de una manera distinta. Entonces, ¿completamente cierto que yo ya no puedo aprender nada en esta vida? No. Entonces tú le das de una manera amorosa, yo creo mucho en el no luchar, de una manera amorosa le das a tu cerebro una evidencia de que eso no es cierto. Entonces empiezas a tener más confianza y practicas distinto. Ah, ok, entonces yo voy a hacer esto hoy como si yo supiera hacer eso. ¿Cómo lo haría si yo supiera hacer eso? ¿Sí? Y lo vas cambiando. Y empieza uno con cosas chiquititas, ¿no? Obviamente, porque tenemos que cogernos confianza, no nos vamos a coger algo grande en donde digan, no, definitivamente no soy bueno para nada. No, o sea, no. Sí, pero con cosas chiquititas que te van mostrando que sí puedes. Muchas veces detrás de ese no puedo, más que un no puedo, porque nunca lo hemos intentado y no sabemos, ¿no? Está un miedo a fracasar, ¿no? ¿Qué tal que no lo haga bien? ¿No? ¿Qué van a decir los demás que yo fallé? Entonces, explorar un poco eso. Y ese es el segundo pensamiento que está en esa propuesta de las preguntas que les hago. ¿Cuál es mi próximo pensamiento? No, es que si yo lo intento y no me sale bien, no, ¿qué tal? Qué vergüenza, ¿qué van a decir los demás? ¿Sí? Entonces tú así le vas dando evidencia y vas dialogando más que peleándolo. Entonces, bueno, ¿y qué tal si ensayamos esto? ¿Sí? Ensayémoslo aquí en chiquito, de una manera familiar, en confianza. Y lo otro es lo que les decía ahora, bueno, si el pensamiento está y estás en tu espiral y estás así que te estás enloqueciendo, hay que acordarse de parar. Por eso yo digo siempre que es bueno practicar cuando uno está bien, cuando no todo está en calma y no está pasando nada, practicar la respiración, meditación, yoga, bueno, eso es lo que yo comparto y lo que me ha transformado la vida, movimiento inteligente, porque cuando vamos teniendo más y más práctica, vamos afianzando esa nueva memoria, que era lo mismo de la programación neurolingüística, y cuando llega ese momento en donde se demanda de nosotros por la situación inesperada que llega, pues yo puedo recordar, parar y respirar 3 segundos y soltar mi mente para pensar con más claridad, porque cuando estamos inmersos allí, no pensamos con claridad, muchas veces terminamos tomando la acción que no es, y bueno, y terminamos alterando todo el sistema. Entonces, pues, yo digo que no es negocio, porque nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Te responde? Sandra, muchísimas gracias y todas las preguntas fueron resueltas. Muy interesante, como lo dijimos hace un rato, hace un momento. Muchísimas gracias por participar de nuestros martes de bienestar y desarrollo personal. Definitivamente seguir trabajando en todo el proceso y en todos los temas del pensamiento. Más adelante podemos seguir tocando estos otros temas como el estrés, como el yoga, bueno, como todas esas herramientas que vamos a ir teniendo para saber manejar realmente nuestros pensamientos. Muchísimas gracias. Y Lorena, bueno, y ahí está en la pantalla, porque como también lo hacen, bueno, con todas las prácticas que yo comparto son para eso, desde diferentes abordajes. Hay unas directamente, pero como les digo, todo hace parte de una acción, o sea que a veces lo hacemos desde el pensamiento, a veces desde la emoción, a veces desde el cuerpo. En mi página, que ahí está, hay recursos para que vayan, se metan, puedan hacer prácticas. Y se me perdió esto de aquí. Ya. Y lo otro es que el club, no sé si ya los publicaron, pero grabamos pues conmigo unas prácticas de yoga, de movimiento inteligente, entonces para que las hagan y cultiven de esa manera su bienestar. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por estar acá, por acá a los que escribieron, gracias Claudia, Uribe, M, que no sé quién es, Galaxy, Patricia, Jimena, Virginia, Lisette.
Gracias a todos los que están por acá y bueno, que nos veamos pronto. Confío que haya sido de utilidad para ustedes. Así es, muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. La invitación es para que mañana a partir de las 4 de la tarde estén con nosotros en Tardes Musicales con el concierto de música barroca. Así que muchísimas gracias y nosotros también nos vemos en una próxima emisión de nuestros martes de desarrollo y de bienestar. Muchas gracias, chao. Chao a todos.